Hola, soy Marcela Garza, nutrióloga especialista en nutrición clínica, y hoy voy a platicarles un poco sobre alimentación saludable en el embarazo y la lactancia materna. Para empezar, es importante mencionar que va a haber muchos cambios en el peso durante este proceso, durante el embarazo y también en la lactancia, en el tiempo que se va recuperando ese peso ganado. Porque hay un aumento o cambio en la composición del cuerpo, porque va a haber aumento de agua, el crecimiento propio del bebé, también el crecimiento del pecho para poder brindar la lactancia materna, y además el cuerpo necesita esa reserva de energía para poder brindarle al bebé. Por eso existen todos estos cambios en el cuerpo que van a ser normales y que llevan un tiempo para que se vayan formando, así como para que vuelva a recuperar el cuerpo su peso habitual. Por eso es importante recordar que el peso depende mucho del peso inicial que se inicia el embarazo. Es decir, no hay una ganancia de peso estándar para toda mujer, sino que depende de su edad, del peso con el que está iniciando, y en promedio se pueden decir que se pueden aumentar aproximadamente de 9 a 10 kilos, pero va a variar. Es decir, si una persona se encuentra en bajo peso, se esperaría que aumentara más el peso para que se pueda brindar todos esos nutrientes al bebé. A diferencia, si tenemos sobrepeso y obesidad, vamos a tratar de que este aumento de peso sea progresivo y sea menor que en un embarazo con un peso normal o saludable. Entonces es importante llevar un muy buen control con el médico, con el nutriólogo, para brindar lo mejor para el bebé. Algunos de los requerimientos nutricionales que son importantes mencionar es que no es comer por dos. Generalmente se menciona esto: cualquier mamá embarazada tiene que comer por dos. No es así, sino que hay requerimientos específicos. Sí tenemos que aumentar el consumo, pero especialmente se enfoca en el segundo y tercer trimestre. ¿Qué tanto tenemos que aumentar? Realmente no es necesario contar específicamente cuántas calorías, pero las guías más o menos nos mencionan que debe ser un aumento de 300 calorías en el segundo y tercer trimestre. ¿Qué significa esto? Que sería una colación adicional o aumentar una porción en alguno de los tiempos de comida. Que es importante tomar las mejores decisiones respecto a nuestra alimentación, brindando todos los grupos de alimentos. Sí es importante también enfocarnos en las señales de hambre y saciedad. Esas van a ser tu guía, porque el cuerpo va a ser muy sabio. Si tu cuerpo necesita más alimentos, vas a tener mayores señales de hambre para que puedas cubrir esos requerimientos. ¿Qué se recomienda? Aproximadamente 5 comidas al día para que puedas cubrir todos estos requerimientos. ¿Qué debemos incluir en una alimentación saludable, o a qué nos referimos con una alimentación saludable? Que aplica en el embarazo, lactancia y realmente en cualquier edad de la vida. Que sea completa, es decir, que tenga todos los grupos de nutrientes: verduras, frutas, cereales, a los que nosotros llamamos como tortilla, pan, el arroz, la papa y el elote, que no se consideran de verduras sino cereales. Así también alimentos de origen animal como pollo, carne, lácteos, y leguminosas como frijoles, lentejas y garbanzos. ¿Qué queremos con esto? Que sea variada, es decir, que no comas lo mismo todos los días o en cada tiempo de comida, sino que tratemos de incluir diferentes alimentos a lo largo de la semana. Por ejemplo, si hoy comes plátano, que mañana sea fresa, que pasado sea naranja o cualquier otra fruta o verdura de temporada. También debe ser suficiente, es decir, que tú sientas que tus requerimientos, que tu energía es suficiente. Si te quedas con demasiada hambre, probablemente nos está faltando algo de alimentos. También debe ser adecuada para el tiempo de edad o el periodo en el que estamos. Por ejemplo, adecuada para el embarazo o adecuada para la lactancia. Un punto muy importante que se ha vuelto aún más relevante en estos tiempos es que sea higiénica o inocua, es decir, que tengamos mucho cuidado con que los alimentos estén bien lavados, desinfectados, y que su origen sea un origen adecuado, es decir, que no compremos a lo mejor alimentos en un establecimiento que sea de dudosa procedencia o que a lo mejor dudemos de la higiene que se está manteniendo. Igual, si vamos a prepararlo en casa, lavarnos muy bien las manos antes de preparar y cuidar que no estemos mezclando cubiertos o utensilios como cuchillos entre alimentos crudos y cocidos. Igual, es importante que cada persona requiere algo diferente, es decir, debe ser individualizado. Cada persona necesita
nutrientes diferentes y cantidades de alimentos diferentes. ¿Por qué? Pues por la actividad física, por la edad y este periodo. Entonces, por eso es importante la asesoría. ¿Qué vamos a buscar que tenga la alimentación? Algo de proteínas. Las proteínas las encontramos en los alimentos de origen animal, aunque también una parte en leguminosas, por ejemplo, y muy pequeña porción en nueces, almendras. ¿Por qué es importante? Porque la proteína nos ayuda a que nuestros niveles de saciedad se mantengan a lo largo del día. También es parte de lo que ayuda a que no aumenten los niveles de glucosa y hagan esos picos que a lo mejor ya hemos conocido. ¿Qué se recomienda? Que sean las carnes o pollo, por ejemplo, sin la piel, sin grasa, y que no sean fritos, empanizados o capeados, sino que sea más bien guisado a la plancha. ¿Qué otros podemos incluir? Por ejemplo, lácteos como queso panela, quesos frescos, yogurt y jocoque. En cuanto a los carbohidratos, sí son importantes, especialmente en esta etapa de la vida. No hay que eliminarlos, sino buscar que sean de la mejor calidad posible. ¿Cuáles? Buscar aquellos que sean complejos, es decir, que tengan mayor cantidad de fibra. Por ejemplo, un pan integral, la tortilla de maíz, que sea avena, por ejemplo, entre otros alimentos que sean altos en fibra. También debemos incluir frutas. De todas las frutas y todas las verduras podemos consumirlas. Sí puede ser que hay algunas que por su densidad de nutrientes tengan mayor cantidad de carbohidratos o mayor cantidad de calorías en una menor porción, pero todas las frutas y verduras son recomendables. ¿Cuáles podrían ser estas? Por ejemplo, el plátano o el mango, que la porción es media pieza en comparación con otras que es una taza, pero son completamente saludables y adecuadas para cualquier etapa de la vida. ¿Cuáles otros alimentos o nutrientes son importantes? Las grasas, pero vamos a buscar que sean aquellas saludables, no alimentos que sean fritos como mencionábamos, sino por ejemplo utilizar solamente aceite de oliva, especialmente si es en crudo para una ensalada, o el aguacate, o buscar aquellos pescados que sean altos en grasas. También podemos incluir ahí en esas grasas que llamamos como saludables a las oleaginosas o frutos secos como nueces, almendras, cacahuates. Sí se pueden incluir, solamente cuidar muy bien la porción, porque por ejemplo, almendras, una porción son 10 piezas. Un punto muy importante y especialmente para la lactancia es la hidratación, es decir, tomar suficiente agua, especialmente en tiempos de calor, que requerimos mucho más agua que en un tiempo de invierno, pero en el tiempo de invierno muchas veces se nos olvida estar tomando. ¿Cuánto se recomienda? Entre 1.5, 2 litros o incluso hasta 3 en lugares que hace mucho calor o que hacemos ejercicio exhaustivo. Es importante que sea agua natural, es decir, agua simple o agua sola. ¿Qué podemos incluir también? A lo mejor aguas de frutas o sabores naturales, pero de preferencia sin endulzar, idealmente sin azúcar, y si es posible tampoco utilizar edulcorantes o utilizarlos lo menos posible. Y bueno, también podemos utilizar infusiones, es decir, colocar agua y agregar, por ejemplo, rodajas de limón, rodajas de naranja, para que nos dé un toque de sabor. Buscamos siempre que se cubra con esto, entonces, un plato saludable. ¿Cómo es un plato saludable? Que la mitad de mi plato sean verduras frescas o cocidas, una cuarta parte sean proteínas, lo que decíamos pollo, carne, pescado, y una cuarta parte sean los cereales. Por ejemplo, ¿cómo podría ser un plato? Puede ser, por ejemplo, una ensalada que ocupe la mitad del plato, una cuarta parte que sea pollo y una cuarta parte que sea arroz. Eso sería un plato saludable. ¿Tiene que ser algo muy complejo? No, realmente podemos hacer pequeños cambios y si no incluimos verduras, agregar una porción. Cuando ya dominemos esa parte, agregar otra porción de verdura y disminuir la cantidad a lo mejor de carne si creemos que es demasiada. Y bueno, podemos hacer diferentes combinaciones y las últimas recomendaciones nos dicen que tratemos de que las 2/3 partes de nuestro plato sean alimentos de origen vegetal, incluyendo las verduras, algo de frutas y cereales integrales como decíamos el arroz o a lo mejor la quinoa que últimamente hemos escuchado mucho de moda, pues bueno, también se puede utilizar y que nos aportan estos carbohidratos complejos y fibra. Son pequeños cambios que van sumando, puede ser así separado o podemos mezclarlos, es decir, por ejemplo, en un plato o en un plato hondo, mezclar todos estos alimentos a fin de que nos estén aportando todos los grupos de alimentos. ¿Qué más o qué otras recomendaciones podemos incluir? Lo que decíamos, que son puntos clave, dar variedad a nuestras comidas, comer abundantes frutas y verduras.
Incluir fuentes de todos los tipos de alimentos que ya mencionamos, al menos una porción al día de leguminosas como frijoles, lentejas, garbanzos. Hay que perderles el miedo, realmente es un alimento muy valioso que nos aportan una cantidad muy buena de proteínas y además de fibra. Incluir nueces, semillas, además incluir las grasas saludables que mencionamos y procurar que sean productos lácteos o leche, queso, yogur que sean bajos en grasa. Cuando son bajos en grasa, por ejemplo en la leche, no quiere decir que lleven un aditamento o algún suplemento o un ingrediente extra, sino que más bien a la leche entera le retiran la grasa para que la cantidad de grasa sea menor y así evitemos que aumente la grasa a niveles sanguíneos. También incluir a lo mejor pescados u otras fuentes de omega 3, por ejemplo los pescados, la chía, la linaza son algunas de estas fuentes. Elegir lo que decíamos, cereales integrales va a ser clave y moderar el consumo de sal, especialmente alimentos que ya vienen procesados o alimentos que ya están enlatados que van a tener un mayor aporte de sodio. Y bueno, leer bien las etiquetas de los productos. Ahora hemos visto muchos cambios en este etiquetado. Entonces, ¿qué debemos buscar? Ver en la parte de atrás de la etiqueta qué ingredientes tiene y buscar que no contenga tanta cantidad de azúcares o de otros jarabes o de otras grasas procesadas y buscar, bueno, qué es lo que yo quiero de este alimento que estoy comprando. Un punto muy importante y que a veces parece como algo extraño es que tener hambre es natural. Muchas veces a lo mejor se ha visto mal en la sociedad que tener hambre sea algo negativo. Tener hambre es natural, como decíamos en un inicio. El cuerpo es sabio y si tenemos hambre es porque requerimos más nutrientes. Entonces, solamente buscar acomodar esas señales de hambre y saciedad comiendo despacio, masticando bien y dando los tiempos adecuados a los momentos de comida. Es importante por esto tratar de hacer una reconexión con estas señales de hambre y saciedad, es decir, comer como de una manera más intuitiva, como los bebés que lloran cuando tienen hambre y si ya no quieren comer, dejan de comer. Pues bueno, es igual para nosotros, deberíamos de comer si tengo hambre y si ya no tengo hambre, aunque esté el plato, pues dejarlo y guardarlo para otro momento. Y bueno, buscar sí sentirnos satisfechos, pero sin sentirnos mal. Es importante por esto saborear, disfrutar los alimentos y masticar muy bien. En cuanto al posparto o después de que ya está naciendo el bebé, va a haber todavía cambios, lo que mencionábamos en cuanto al peso. Si llevamos 9 meses en que este bebé se pudiera formar y ese aumento de peso, pues también tenemos que darle tiempo al cuerpo para que se vaya recuperando. Es importante tener los cuidados adecuados dependiendo si va a ser un parto o si va a ser una cesárea. La lactancia es muy importante, además tiene múltiples beneficios tanto como para la mamá, pero principalmente para el bebé. Es algo natural y que poco a poco se va a ir dando. ¿Es sencillo? No es sencillo, pero es algo que vale realmente la pena porque aporta todos los nutrientes que el bebé necesita. Y bueno, tenemos que hacer algunas modificaciones dependiendo si la mamá tiene alguna enfermedad que no habíamos mencionado anteriormente, pero si hay aumento de glucosa o aumento de presión durante el embarazo, hay que hacer modificaciones especiales en cuanto al consumo de carbohidratos y también al consumo de sal. Y bueno, va a ser diferente la lactancia y el tiempo de recuperación para cada una de las mujeres. Es decir, alguna podrá perder todo el peso en un mes, pero alguna tarde un poco más de tiempo en que pueda recuperar su peso habitual o previo al embarazo. Y bueno, el cuerpo es sabio, como hemos dicho, la leche materna siempre va a nutrir al bebé. No es cierto estos mitos de que mi leche no es buena, mi leche no es suficiente o no le estoy aportando. Sí, la alimentación puede influir a lo mejor en parte a la producción de leche materna, pero realmente si nosotros comemos de manera saludable, la leche va a tener todos los nutrientes que le tenemos que aportar al bebé. Pero claro, no pasa nada si un día no comes perfecto, es decir, que a lo mejor no incluyas todas las porciones de verduras o frutas que quisieras. De todas formas, el cuerpo va a hacer lo posible por brindar la mejor nutrición a tu bebé. Algunos requerimientos nutricionales o estas necesidades específicas para la lactancia es que, como decíamos en un inicio, necesitamos mucho mayor cantidad de agua para poder producir suficiente leche. Hay un aumento en cuanto a las necesidades. Ahí también existe otro mito: comer por 3 tampoco es ni comer 3 platos, sino que agreguemos 1, 2 colaciones o fortalezcamos un tiempo de comida, porque se necesitan más o menos o aproximadamente 500 calorías extras durante este proceso de lactancia.
Igual, va a depender del peso previo al embarazo, cuánto tiempo nos tardemos en recuperar. Y bueno, igual se recomienda 5 comidas al día o incluso 6 si nos está dando hambre a cada rato. Es normal porque el cuerpo tiene toda su energía y toda su fuerza en la producción de la leche para poder alimentar al bebé. Entonces es normal, como decíamos, tener hambre, se necesita esta energía. Algunos otros puntos importantes es que debemos cubrir la cantidad adecuada de proteína. Cuanto más, no tiene que ser algo excesivo como a veces vemos a lo mejor por ahí en redes sociales, sino una porción extra de pollo, carne, pescado o de lácteos, por ejemplo leche o yogur, nos pueden brindar esa proteína extra que necesitamos durante la lactancia. Igualmente, por ejemplo, lo que mencionábamos de grasas saludables que podemos encontrar en algunos pescados o en nueces y semillas puede ser muy importante. En cuanto a la pérdida de peso, como decíamos, cada una va a ser diferente. Es decir, no pasa nada si al primer mes no vemos una pérdida de peso. Poco a poco vamos a ir recuperando ese peso habitual. ¿Cuánto nos podemos tardar? Varía. Puede ser de 6 meses a 1 año en recuperar el peso que se aumentó durante el embarazo. ¿Cuánto podría ser como un promedio? Igual que cuando tratamos de perder peso, aún sin estar en un embarazo o lactancia, pues es entre medio kilo a 1 kilo por mes, es algo aproximado, pero realmente puede ser que un mes bajes un poco más y otro mes te quedes en el mismo peso. Pero es un punto muy importante, evitar a toda costa las dietas restrictivas, es decir, aquellas que te eliminen algún grupo de alimentos, que eliminen algún alimento específico o que te quedes con hambre, porque la prioridad es mantener y recuperar todo ese proceso que tuvimos durante el embarazo y especialmente dar importancia a la lactancia materna. Después de este proceso tal vez ya podremos hacer otro tipo de alimentación que nos permita recuperar el peso que quisiéramos tener, pero no hacer este tipo de dietas de moda o que podemos encontrar en internet sin supervisión de un profesional. ¿Cuál es la clave? Una alimentación adecuada, como hemos mencionado, y aparte incluir la parte del ejercicio. ¿Qué tipos de ejercicio? Va a depender si fue un parto o si fue una cesárea, pero cualquier tipo de ejercicio que nos involucre aumentar nuestro movimiento va a ser bueno y todo va a contar. Y bueno, la lactancia, por eso decíamos que va a ser una pieza clave en esta pérdida de peso. Hay que aprender a reconocer que el cuerpo va a cambiar, que va a ser diferente, pero a fin de cuentas pasamos por un proceso y el cuerpo va a tardar en recuperarse, pero es un proceso maravilloso y que vale la pena porque estamos generando vida y estamos además generando todos esos nutrientes que el bebé necesita. Recuerda, tú mamá eres importante. Sí, claro, tu bebé es lo nuevo, es lo máximo y es un regalo, pero tú mamá también tienes que estar bien para poder atender a tu bebé. No te descuides por completo, apóyate de las personas que tienes alrededor, familia, amigos que te brinden este apoyo. Busca también tener momentos para ti cuando otras personas puedan apoyarte con tu bebé. Pide ayuda si lo es necesario. Hay muchas personas que seguramente ya te lo han ofrecido. No quiere decir que no seas suficientemente buena o que no seas capaz de cuidar a tu bebé, sino que también necesitas esos espacios para recuperarte y descansar. Deja de lado esas expectativas, es decir, cada proceso va a ser diferente. Tu embarazo, tu lactancia y tu crianza de los hijos va a ser diferente al de otras personas. No te juzgues tanto, sino que haz lo que a ti te parezca mejor y te lleve mejor este proceso. No busques compararte, sino lo que te haga sentir más tranquila. Apóyate de todas esas personas que tienes alrededor y practica la autocompasión, es decir, no seas tan dura contigo misma. El autocuidado no quiere decir que sea egoísta, sino que tú te tienes que cuidar para poder cuidar a alguien más. ¿Qué pasa si tienes antojos? Son normales en cualquier momento y etapa de la vida. Si yo tengo un antojo y a lo mejor puedo dejarlo para otro momento, puede ser una buena opción. Pero ¿qué pasa? Si es un antojo muy específico que ha estado en tu mente todo el tiempo, puedes hacer ese antojo, por ejemplo un chocolate, es decir, tienes en mente un chocolate muy específico, a lo mejor si lo comes y después sigues con tu alimentación de manera habitual, va a pasar, pero ¿qué pasa? Puede suceder que entonces solamente estés pensando en ese chocolate y entonces ya a final de cuentas no te comas solo uno, sino la caja. Entonces, si tienes un antojo y es posible en ese momento, come una porción, un pedazo pequeño, una pieza.
y después continúa con tu alimentación de manera saludable y no pasa nada. En cuanto a vitaminas, minerales, es importante seguir nuestras recomendaciones médicas, es decir, si nos dieron algún suplemento, continuarlo utilizando de la manera adecuada, pero no utilizar aquellos que a lo mejor nos recomienda una amiga, una vecina sin supervisión médica. Sí es importante que aumentemos algunos nutrientes durante el embarazo y lactancia, por ejemplo el ácido fólico, que seguramente ya conoces y que es uno de los nutrientes más clave, pero también pueden ser importantes el hierro, el calcio, vitamina D. Para esto también es importante lo que mencionábamos de una dieta variada. Si tú comes una variedad muy amplia de alimentos, probablemente encuentres en ellos todos y cada uno de esas vitaminas y minerales. ¿Debo evitar o limitar algún alimento? En realidad no hay restricciones, todos los alimentos podemos incluirlos. ¿Qué sí debemos limitar? La cafeína. ¿En dónde podemos encontrar la cafeína? No solamente en el café, sino en tés, en refrescos, bebidas energizantes, chocolates y otros productos que sean como esto que nos hablan de energizar. Entonces hay que tener cuidado con ellos. ¿Cuánto se debe tomar? Máximo 1 a 2 tazas pequeñas. No las tazas que a lo mejor son gigantes, sino una taza regular máximo en el día. Si podemos evitarlo, es mejor. Igual el alcohol, ese sí, de preferencia tratar de evitarlo. Hay algunos recursos que nos ayudan a identificar si hay algún alimento, nutriente o alguna otra sustancia que debamos evitar durante la lactancia. Hay algunos recursos en internet, por ejemplo la página elactancia.org. Podemos buscar si este alimento, nutriente o medicamento se puede tomar, pero siempre recuerda acudir a tu médico. Algunos mitos y preguntas frecuentes es si existe algo que pueda aumentar la producción de leche materna. La realidad es que no hay nada que se haya comprobado que pueda aumentarlo. Que sí, lo que mencionábamos, mantener una adecuada hidratación y mantener ese apego o cercanía con el bebé, es decir, mantenerlo cerca, tener ese contacto piel con piel y en sí la succión o este proceso en el que el bebé está comiendo puede ayudar a que se aumente ese proceso. ¿Cuánto va a ser lo suficiente para brindar de lactancia? Lo que el bebé requiera. Como decíamos, va a llorar cuando tenga hambre y si quiere dejar de comer porque ya no tiene hambre, él lo va a poder identificar. Pero lo importante es tratar de mantener como esta cercanía con él para que podamos fomentar o producir mayor cantidad de leche. Otro de los mitos comunes es si los alimentos pueden cambiar el sabor que tiene la leche. Realmente no hay nada que nos diga que sea así, pero es un punto controversial. Entonces, ¿qué sí podemos o a lo mejor se ha identificado que pudiera modificar este sabor? Pues especies fuertes o condimentos muy potentes, a lo mejor sí pudieran modificar. Si vemos que el bebé empieza a tener como molestias o que a lo mejor está presentando disgusto, podemos disminuir ese tipo de condimentos fuertes en nuestros alimentos. Hay algunos alimentos que pueden causar gases a través de la leche materna. Igual es un punto controversial. Algunos estudios mencionan que sí, otros mencionan que realmente no funciona de esa manera. Pero si vemos que el bebé está presentando cólicos frecuentemente y nosotros estamos consumiendo alimentos que generalmente sabemos que nos pueden causar inflamación intestinal, podemos limitarlos. ¿Cuáles son? Especialmente, por ejemplo, brócoli, coliflor, repollo o coles, son algunos de los que nos pueden causar, igual así como los lácteos. Es importante, si tú ves algún cambio en la piel, algunas ronchitas o algún cambio que esté presentando tu bebé, acudir a tu médico para ver si es algún alimento que tú estés consumiendo. En general, ¿con qué pudiéramos resumir? Buscar una alimentación saludable que nos ayuda a mantener este estilo de vida saludable. No contar calorías, sino contar cuántos nutrientes y grupos de alimentos estamos incluyendo en nuestra alimentación. Mantener la mayor variedad posible para cubrir con todos estos nutrientes. Realizar comidas dependiendo lo que a ti se te acomode mejor. Se recomienda entre 5 o 6 comidas, pero si tú realizas 3 o 4, está perfecto. Si tú te sientes bien con eso, está bien. Comer despacio para buscar esas señales de hambre y saciedad. Claro, en medida de lo posible, porque ahora tienes a otra vida que estar cuidando. Y bueno, tomar agua. Esa creo que es una clave. Mucha agua frecuentemente, especialmente durante el día, para que en la noche a lo mejor no tengas que levantarte tantas veces para poder ir al baño. Y bueno,
No es solamente cuestión de un alimento, sino la alimentación en general. No pasa nada si un día te comes un antojo, pero al siguiente momento continúa con tu alimentación saludable y todo estará bien. Unas últimas recomendaciones: escucha tu cuerpo, toma algo de tiempo para ti. Realiza actividad física en medida de lo posible, aunque sea dentro de casa. Olvídate de las culpas y las expectativas. Recuerda que no estás sola. Hay muchas otras mamás viviendo esta etapa y cada una va a vivirlo de manera diferente. Pide ayuda si es necesario. Recuerda, lo estás haciendo muy bien. Confía en ti. Cada proceso es diferente. Olvídate de las expectativas. Espero que toda esta información haya sido muy útil para ti. Nos vemos en la próxima.